Reformas curriculares y sus implicancias en el entorno social y cultural. Historia de la educación. 1833, la educación pasa a ser parte del Estado. Diego Portales fue el primer ministro de Educación quien impulsa 3 medidas: calidad, cobertura y debates en la educación. En 1842, la creación de la primera universidad, siendo esta la Universidad de Chile. En 1860 se inicia la primera Ley General de Instrucción Primaria. En 1920 la educación primaria pasa a ser obligatoria. Entre los años 1880 y 1930 las escuelas quintuplicaron sus números, produciendo un mayor número de matriculados. En 1939 Pedro Aguirre Cerda crea más de 500 escuelas. En 1960 la educación se divide en dos, científica y técnica. En 1965 la reforma educacional acelera la cobertura escolar. En 1968 se crean escuelas para adultos que buscan eliminar brechas. Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, surge en 1990, fue creada bajo el mandato de Augusto Pinochet, fija requisitos mínimos para la educación básica y media, no contempla la educación parvularia. El Estado debe velar por su cumplimiento, reconoce el derecho a la educación y libertad de enseñanza. Ley General de Educación, LEGE, fue creada en el año 2009 bajo el mandato de Michelle Bachelet, deroga la LOCE pero aún contempla principios de ella. Esta ley establece bases para la creación de un sistema de calidad, contempla la educación parvularia como obligatoria, crea instituciones que se dividen el trabajo, ya no solo es el Ministerio de Educación. Fue creada en participación y democracia y busca la mejora en la educación con calidad y equidad. ¿Qué es un paradigma? En sentido general, el concepto corresponde a un modelo o ejemplo a seguir en una situación determinada. Además, son las directrices de un grupo que establece el límite y que determinan cómo una persona debe actuar dentro de los límites. Por otro lado, el término paradigma puede indicar el concepto de esquema de organización y ser utilizado como sinónimo de marco teórico, conjunto de teorías. Desde lo educativo, se puede decir que los paradigmas son las visiones y perspectivas que orientan la determinada forma en la cual se organiza y desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación veremos algunos paradigmas relacionados con la educación. Estos paradigmas presentan diferentes posturas que tratan de explicar aspectos como la concepción de la educación, los objetivos de enseñanza, la relación entre profesor y alumno, etc. La teoría cognitiva considera al ser humano como un organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la información y cómo las personas organizan, codifican y evalúan la información en esquemas mentales según el contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada individuo. Con respecto al aprendizaje, se apegan al aprendizaje significativo de Ausfeld teniendo dos dimensiones, una modalidad del aprendizaje repetitivo memorístico y el significado, y la otra dimensión es aprendizaje receptivo y por descubrimiento, el aprendizaje desde la teoría de los esquemas. El profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente puede aprender y a pensar. El docente se centra especialmente en la confección y organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. Estudiante, sujeto activo procesador de información que posee competencias cognitivas para aprender y solucionar problemas. Dicha competencia a su vez debe ser considerada y desarrollada usando nuevo aprendizaje y habilidades estratégicas. La evaluación debe ser desde los procesos cognitivos que realiza el alumno en la situación instruccional, planteando situaciones pertinentes como la evaluación del aprendizaje de contenidos declarativos, contenidos procedimentales y la modificación de actitudes. Todas las ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes investigadores teóricos que han influido en la conformación de este paradigma, tales como Piaget, Ausfeld, Brunner y Vygotsky, aunque se debe considerar que existen diferencias importantes entre ellos. Paradigma sociocultural. Su mayor representante fue Vygotsky, que su propuesta era alcanzar el desarrollo social en todo ámbito del estudiante. Propuso que la interacción del alumno mediante el medio y símbolos del entorno aprendería. También afirma que todos tenemos una base de aprendizaje, nadie llega vacío. Solo añade conocimiento a su construcción personal. En la realidad chilena analizaremos los siguientes puntos de acuerdo a este paradigma. Docencia. El rol docente chileno está transitando a ser más inclusivo, reinventando prácticas educativas tradicionales, que incluyen la diversidad. Como ejemplo, el conocido método de aprender a leer y escribir, como reconocemos, es muy limitado a solo repetir. Estudiantes. Como se mencionó, el alumno tiene conocimientos previos al ingresar a un colegio, incluso llegar a ser autodidactas. La interacción de andamiaje no siempre es efectiva. Debido a la gran cantidad de alumnos por sala, no se logran cubrir completamente las necesidades educativas de cada uno. En Chile, el aprendizaje posibilitado a la paridad, compañerismo e igualdad son valores de base para un gran aprendizaje social, pensado en la contribución a una sociedad en donde la cultura sea pensar en el otro, como uno mismo. Más ahora en el 2020, la lucha social es por ello, la igualdad y dignidad. Lo más acertado sería determinar un currículum de esa manera.
Evaluación. La evaluación dinámica junto al aprendizaje escolar son un punto clave que se debe llevar presente. Pero no lo es todo. Si bien evidencia lo que aprendió un estudiante, hay conocimientos particulares que son aprendidos de igual importancia que lo aportado. Pero no está en una evaluación. Las pruebas estandarizadas como el CIMSE y PSU sobrevaloran conocimientos que gran parte de la población de estudiantes muchas veces desconoce y genera que tanto establecimientos como estudiantes los priven de oportunidades de acceder a una mejor educación. Decretos que rigen la educación especial. Veremos el decreto número 170, el decreto número 83 y el decreto número 67. El decreto número 170 es el reglamento de la ley número 20.201. Fue impulsado por el Mineduc en el marco de mejoramiento de la calidad de educación. Fue promulgado en el año 2009. Fija normas y regula los procedimientos y profesionales para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes que serán beneficiarios de la subvención de educación especial. Son 3 aspectos importantes que debemos considerar: proceso de evaluación diagnóstica integral, programa de integración escolar y trabajo colaborativo. Decreto número 83. Este decreto responde a la ley número 20.370. Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia. Un punto importante dentro de este decreto es el diseño universal de aprendizaje, más conocido como DUA. Esta es una estrategia de respuesta a la diversidad con el fin de maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias. Decreto número 67. Este decreto del Ministerio de Educación establece las normas mínimas sobre evaluación, calificación y promoción para los estudiantes a nivel nacional que cursen la modalidad tradicional de enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos nacionales reconocidos por el Estado. Estas normas deberán propender a elevar la calidad de la educación. Las bases curriculares. Las bases curriculares reemplazan los objetivos fundamentales y el contenido mínimo obligatorio que proponía la LOCE para centrarse en los objetivos de aprendizaje, los OA. Los OA definen los requisitos mínimos que se esperan que los estudiantes logren en cada asignatura y nivel de enseñanza. Estos deben estar adecuados a la edad de los estudiantes y estar correctamente secuenciados para ser abordados en el tiempo disponible para cada nivel y modalidad. Los objetivos están formados por habilidades, conocimientos y actitudes que se consideran relevantes. Planes y programas de estudio. Los programas de estudios proponen al docente una orientación acerca de cómo secuenciar los OA, cómo combinarlos entre ellos y cuánto tiempo destinar a cada uno durante. Los planes detallan las horas mínimas de clases para cada curso y su respectiva asignatura según su formación. Dentro de las leyes más importantes para la educación diferencial se encuentran 4: la 20.370, la 20.422, la 20.609 y la 20.845, las cuales establecen normas para una educación gratuita y de calidad, igualitaria en oportunidades, una educación equitativa e inclusiva.